¿Qué tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con el doctor Edgardo Gaitán, director de la Escuela para Diabéticos. Doctor, enfrentamos una crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo esta crisis puede incidir en el resto de las enfermedades que pueden aparecer y las personas que ya tienen ciertas patologías? Hola, gracias por la entrevista y la oportunidad de conversar con tu público tan selecto. Mira, lo que tú dices es una observación que ha sido ya realizada y en esta ocasión refrendada, pero estaba entre las cosas que contemplaban los protocolos de las Naciones Unidas desde hace mucho tiempo. Se sabe que cuando viene un fenómeno como una epidemia, tiende a presentar tal cantidad de casos con tal cantidad de complicaciones que poco a poco va llenando al sistema sanitario. Es decir, aquí en Panamá lo vimos. Los primeros días había 2, 3 pacientes en el hospital. Unas semanas después, 20% de los pacientes ya llenaban el hospital. Al cabo de un tiempito, viste declaraciones que decían 50% de los pacientes son de COVID. Pronto fueron ocupando todo el espacio de los hospitales y eso va desplazando a las otras enfermedades que también siguen ocurriendo. Por ejemplo, en la diabetes conocemos que cada 30 segundos se le amputa un pie a un diabético en alguna parte del mundo. En Panamá no estamos exentos de eso. Sabemos que cada 2 o 3 minutos puede ocurrir un infarto cardíaco en alguna parte del mundo en un diabético. Tampoco estamos exentos. También tenemos una tasa de natalidad importante, así que cada ciertos minutos están naciendo un bebé y esa mamá y ese bebé necesitan atención, y ese señor que tuvo un infarto, y ese señor que tiene que ser amputado de un pie, y así sucesivamente. Cada una de las especialidades médicas te dirá que tenía enfermedades que estaba destinado a atender, pero que ahora son desplazados por la cantidad de casos de COVID-19. Eso estaba visto y generalmente constituye lo que llamamos la segunda ola, ¿sí? Las personas piensan en las olas del COVID, eso es cierto, pero cuando se produce la primera ola de la pandemia, poco después se produce lo que nosotros en medicina llamamos la segunda ola, que son las complicaciones agudas de las enfermedades que ya venía arrastrando la población, enfermedades crónicas que ahora se complican y se agudizan. Por ejemplo, los hipertensos hacen derrame cerebral, hacen un infarto, entran en una falla renal aguda o agudizada. Entonces, todas esas cosas tienden a ser desplazadas. Aquí en Panamá lo estamos viendo y lamentablemente no ha habido un esfuerzo tan grande de comunicación en explicar todos los aspectos que van adicionales o que van conjuntamente con el fenómeno pandémico, porque la gente tenía que esperar esta situación. Por eso ves hoy una protesta de los médicos del Seguro Social que no quieren que algunos pacientes se desplacen a otros hospitales. Pero es que los pacientes de COVID han ido llenando las salas, llenando las salas, llenando las salas. Así que, ¿dónde vas a meter a las madres recién paridas, a los niños recién nacidos que no tienen COVID en un hospital en donde la ocupación es muy alta? Probablemente lo que se necesita es coordinar mejor esa situación para tratar de proteger a esas personas que no tienen COVID, de que no lo vayan a adquirir en el hospital. Entonces, esa es la razón por la cual se produce la segunda ola. ¿Podría decirse entonces que el coronavirus podría hacer que otras enfermedades ganen terreno? ¿Cómo no? Claro que sí. Van a producir una segunda ola de complicaciones agudas de las enfermedades crónicas. Pero adicional a eso, también existen otra ola que se va a presentar al final, que son la aparición de enfermedades crónicas, de enfermedades a largo plazo, de las enfermedades que al día de hoy no reciban el control adecuado. Sí, por ejemplo, dentro de algunos años vamos a ver diabéticos que estuvieron descuidados en estos meses de pandemia, que van a desarrollar enfermedad renal crónica
y van a requerir diálisis, hemodiálisis, trasplantes renales, y todo eso son los frutos de lo que está pasando ahora. Y no es que nadie tenga culpabilidad, sencillamente es así como se presentan estos fenómenos, y el entenderlos favorece a que el aparato sanitario y los gobiernos asignen recursos y se preparen para estas cosas. Y mira, todo va concatenado. Simultáneamente, hay que recordar que la pandemia también tiene sus propias olas. Ya nosotros estamos enfrentando la primera, pero muchos países, en las noticias internacionales está definido que están enfrentando segundas olas, y en algunos países puede que sean hasta más fuertes que la primera. Por ejemplo, la historia nos dice que la segunda ola de gripe en la pandemia de 1918 fue más grande. Fue una cosa que pasó de un par de millones en la primera ola a ser decenas de millones en la segunda ola. O sea que el sistema de salud puede verse colapsado, pero a extremos nunca antes vistos, y necesitamos ser mucho más proactivos y de poner actitudes políticas o de conveniencia para poder rescatar todo aquello que se pueda rescatar en la mayor cantidad posible. Doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades que aquejan a los panameños comúnmente? Bueno, mira, existen, si vas al Registro Nacional de Enfermedades, verás que las enfermedades infectocontagiosas siempre están en los primeros lugares. Las enfermedades del aparato respiratorio y del aparato digestivo. Esas son las que están como norma número uno. Luego, siempre cerca están las enfermedades de tipo metabólicas crónicas no transmisibles, que no se pasan de una persona a otra, no son contagiosas. Dentro de eso está la hipertensión, el asma, las enfermedades pulmonares crónicas y la diabetes, que afecta al 10% de la población. Y a propósito, ya la gente que nos interesaba este tema, hace años veníamos advirtiendo de que la diabetes se estaba convirtiendo en una pandemia. Ya existen todos los continentes afectados por grandes cantidades de diabetes, pero como fue gradual y no así como una ola intempestiva, entonces la gente como que no le puso mucho caso. Pero si tú tienes la diabetes afectando al 10% de la población panameña, estamos hablando de entre 400 a 500 mil personas que están afectadas solo en este pequeño país. Y lo más triste, la mitad ni siquiera sabe que existe en ellos esa condición porque no hacen exámenes preventivos regulares. En el caso de la diabetes, ¿cuántos pacientes nuevos se diagnostican por año en Panamá? No te podría decir exactamente porque la casuística va a variar según cómo se van reportando y apilando los casos. Pero lo que sí es que en el último censo de salud se vio que la incidencia de la diabetes es cercana hasta incluso a un 15% en algunas regiones. O sea que estamos hablando de proporciones realmente grandes y que deberían, en condiciones normales, haberse asignado muchos recursos para educación en salud, para promoción de la salud, para tratar de que menos personas ingresaran al estado diabético y por tanto sean candidatos a las complicaciones que le van a costar mucho dinero al Estado, a los sistemas de salud, a las familias y a las comunidades en general. En ese sentido, ya que lo menciona, ¿cuál es el costo anual de no hacer una prevención? ¿Cuánto cuesta un diabético al sistema de salud? Bueno, te puedo decir que el costo, por ejemplo, en el caso de las amputaciones, podría ir cerca de los $50,000. Y eso que todavía hay que asignar no solo los costos directos, ¿no? Que vienen por cirugías, hospitalizaciones, medicamentos, monitoreo, laboratorios, sino también los costos indirectos, porque aquella persona que termina estando discapacitado temporalmente o de por vida, deja de ingresar, deja de tener recursos, ingresos, salarios que se pierden para sí mismo y para su familia, y deja de ser un elemento productivo para la comunidad. Entonces los costos de todo este tipo de alteraciones son realmente pavorosos, pavorosos, pero en este momento no estamos mirando en esa dirección
puesto que estamos atendiendo el cuadrante de las urgencias, porque el COVID es el que se está llevando toda la atención y la prueba está en los medios. Si tú agarras todos los periódicos locales, tú verás que en los titulares, en la primera página, hablan de COVID. Pero si tú vas y revisas los periódicos internacionales, ¿sí? Tú ves que, ¿qué te puedo poner? El New York Times tiene toda una sección dedicada a COVID y a las cosas que se van descubriendo de la pandemia. Si vas a otros noticieros como Euronews o Telemundo, ves que a menudo la apertura del noticiero se hace con una cobertura del COVID. Y eso te da la idea de cuánto ha sido desplazado todo el otro espectro de enfermedades que también están cobrando la vida de personas. Porque a estas alturas, yo te digo, hay diabéticos, ya me está pasando, diabéticos que vienen a control porque estuvieron 3, 4 meses fuera de él, pero ahora vienen con una herida enorme en un pie o vienen ya con las manifestaciones de que en estos meses sus riñones, al no atenderse con el cuidado correcto, dejaron de funcionar. Entonces son pacientes que ahora son tributarios para ir a engrosar las filas de la gente que espera las salas de hemodiálisis, de la gente que espera por las salas de cirugía para una amputación o para una limpieza quirúrgica de una herida, más todos los antibióticos y recursos que se van a usar. Ya por ahí puedes empezar a ver por dónde van los costos. Y a medida que veas otras ramas de la medicina, te enteras que lo mismo les está pasando a ellos con otras enfermedades que también son de control crónico, pues. ¿Por qué es tan importante que los pacientes con diversas enfermedades crónicas no dejen de atenderse durante estos tiempos de crisis? Porque muchos temen salir y a veces abandonan sus tratamientos o por otras diversas razones no lo hacen y descuidan esa parte. Bueno, es porque las enfermedades crónicas, todas, tienen un enorme potencial de complicarse, de complicarse. Complicaciones es como le llamamos los médicos a las consecuencias de haber padecido una enfermedad de estas durante mucho tiempo. Por ejemplo, un hipertenso que padece de hipertensión durante muchos años tiene una complicación que puede ser el infarto o un ataque cerebral. O la complicación puede ser un daño a los riñones que los deja sin la función de los riñones. Entonces, todas estas cosas van a aparecer con mucha más facilidad en el diabético, en el hipertenso, en el asmático, en el artrítico, que no estuvo haciendo sus controles seguidos, porque las dosis de medicamentos de control varían mucho de un tiempo a otro. Ahí interviene un error en donde a veces la persona que recibe una receta de, por ejemplo, toma una pastilla al día, dice, bueno, esto es todo lo que tengo que hacer, y lo vuelves a ver 5 o 6 años después, en donde religiosamente estuvo tomando una pastilla al día, pero hace 3 años que tenía que haber subido a 2, o tenía que habérsele añadido un segundo medicamento, o tenía que haber pasado para insulina tempranamente, como se preconiza en los diabéticos, porque cuando lo hace ya muy tarde, generalmente las complicaciones ya están hechas. Entonces es muy difícil ir como dice el proverbio, ¿no? Recoger la leche derramada. El daño está bien constituido y ya no puedes hacer nada por él. Doctor, finalmente, ¿cuáles son sus recomendaciones para la población, ¿no? Para que cuide su salud, no la descuide durante estos tiempos de crisis. Bueno, mira, hay que atender las cosas con la urgencia correcta. Y ahorita las cosas que más tiene la población que tener como primera línea, todos, diabéticos, hipertensos, asmáticos, crónicos de todo tipo, son las precauciones contra el COVID. Porque cualquier enfermedad crónica te puede hacer víctima. Así que el uso de la mascarilla, el dispensador de gel alcoholado o alcohol, un recipiente pequeñito que puedas cargar contigo en tu bolsillo, el lavado de manos frecuente que involucre la palma, el dorso, los espacios entre los dedos, los espacios bajo las uñas, el pulgar y todo hasta más o menos la muñeca, con 20 a 30 segundos de contacto con el jabón. Esas son las cosas que puede hacer primariamente la persona. Adicionalmente, si tiene que salir por algo de mucha importancia, guardar el distanciamiento físico, no social, el distanciamiento físico. Y si no tiene nada,
quédese en su casa. Así reduce las posibilidades de adquirir el virus. Y eso es tan importante o más cuando tú también tienes otros factores de riesgo, como pueden ser las enfermedades crónicas. La lista que el MINSA nos da todas las tardes, cuando dan ese detalle, dice, masculino, tantos años, metabólico, diabético. Masculino, tantos años, diabético. Masculino, tantos años, hipertenso. Femenina, tantos años, diabética. Nada más eso ya es una buena indicación para que las personas entiendan que tienen que darle prioridad a no contagiarse y luego a no presentar un descontrol que los lleve a las complicaciones de la enfermedad crónica que ya tienen y van a seguir teniendo, porque ninguna de esas enfermedades se cura. Luego, entonces, hay otro riesgo que también me gustaría mucho que tú compartieras con tu audiencia, incluso en otra ocasión también. Y es lo que llamamos los ladrones de oportunidad. Gente que se presenta ahorita con aspecto mesiánico, con aspecto de decir que ellos saben lo que hay que hacer, que ellos tienen tecnologías que nadie más tiene, que tienen un remedio contra el COVID. Y eso lo hemos vivido en las otras enfermedades también. Y esos curanderos, magias, brujerías y esas cosas junto a los remedios caseros impulsados por las fake news, las noticias falsas, hacen que las personas pierdan la oportunidad de realmente acudir a donde se les puede dar un tratamiento efectivo. Cuando ya acuden, la oportunidad ha sido robada por este estafador que engaña a muchas personas y ocurre en todos lugares. Yo te digo, en algunos países de Latinoamérica se arrestó a individuos que iban de casa en casa, calle por calle, con megáfonos, diciendo que ellos tenían una vacuna contra el COVID o un medicamento contra el COVID, lo cual no existe. Este ha sido el doctor Edgardo Gaitán para Panamá América. Muy amable, doctor, por atendernos y brindarnos sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Cuídense mucho y ayúdennos a cuidar a la población también.